Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a ver varios versículos que nos hablan acerca de lo que la Biblia nos enseña sobre el pecado. No solamente en cuanto a lo que produce en nuestras vidas, creo que eso es evidente, el pecado destruye, ¿verdad? Destruye nuestra vida de muchas maneras y a través de muchos aspectos. Nos lleva lejos del Señor, nos priva de la intimidad con el Señor y nos destruye. Pero la Biblia es muy amplia en cuanto al pecado. Dios nos dejó en su palabra la descripción acerca de cómo el pecado atrapa nuestras vidas y cómo es ese proceso en el cual nosotros pues llegamos lastimosamente a caer en el pecado. Y vamos a ver ahí varios versículos que nos hablan acerca de este tema. Entonces, oremos para pedirle a Dios que nos guíe y así comenzamos nuestro estudio. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, esta oportunidad que nos das de meditar nuevamente en tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que tú pues uses este tiempo para nuestra edificación, que nos permitas ser alentados por ti, Señor, a poner nuestros ojos en ti y buscar esa victoria, Señor, en nuestras luchas diarias, Padre, victoria que sabemos solo tú nos puedes dar. Ayúdanos, pues, Padre, esta noche te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues entonces Dios nos habla en su palabra acerca del pecado de muchas maneras y hoy vamos a ver cómo Dios nos describe en su palabra que el pecado entró. Debemos entender que hoy vemos muchas cosas que son consecuencia del pecado. No es el plan de Dios o no fue el plan de Dios la condición en la que este mundo se encuentra, aunque Él es soberano, debemos entenderlo. Pero Dios hizo una creación distinta a la que nosotros conocemos. El pecado entró al mundo y destruyó muchísimo. Realmente es lo que destruye todo lo que nosotros conocemos. Pero no fue así como Dios lo hizo desde el principio. Y yo creo que es bien importante entender esto. Quizá alguna vez ustedes se han hecho la pregunta o les han preguntado, yo he escuchado muchas veces esa pregunta, pero si Dios es bueno, ¿por qué existe esto? ¿Por qué existe un niño que muere de hambre en ciertas circunstancias? Si Dios es amor, ¿por qué Dios permite que la enfermedad alcance a una persona y sufra a esta persona? Si Dios es justo, ¿por qué vemos personas que hacen el mal y pareciera ser que no hay justicia que les alcance? Debemos entender que muchas de estas situaciones tienen respuesta en el pecado. El pecado que alcanzó nuestras vidas, que alcanzó este mundo a través de la caída. Pero no fue este el plan, el primer plan de Dios, digamos, o el plan original del Señor. Quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, vamos a leer el versículo 31. Fíjense cómo Génesis 1:31 nos habla de la creación de Dios y nos dice qué fue lo que Dios dijo cuando Él terminó esa creación. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí
que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fíjense cómo dice, ¿verdad? Dice que él vio que era bueno en gran manera. La creación de Dios fue algo perfecto. Cuando Dios terminó esta creación, dice que él dijo, todo es bueno en gran manera. Esa es la condición en la que Dios creó este mundo. Ahora, este calificativo, todo era bueno en gran manera, también incluía al hombre. Ahora, nosotros no vemos que esto sea así hoy en día, ¿verdad? ¿Quién podría decir que todos los hombres son buenos, que todas las personas son buenas? Realmente no es así. El Señor Jesús nos enseña que no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Pero cuando Dios creó al hombre, Él lo hizo dentro de esa descripción que Él da, bueno en gran manera. Leamos Eclesiastés capítulo 7. En el capítulo 7 de Eclesiastés es Salmos, Proverbios, luego viene Cantares y Eclesiastés. Despuésito de los Proverbios está Eclesiastés. Vamos a leer ahí en Eclesiastés capítulo 7 el versículo 29. Fíjense cómo nos describe este versículo haciendo alusión a esa creación original del Señor. Dice Eclesiastés 7:29, dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esa es la realidad. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Y lastimosamente lo que nosotros vemos, el mundo en el que nosotros vivimos, tiene esas consecuencias, está contaminado, corrompido. ¿Por qué? Por el pecado. 7:29. Las perversiones que el hombre buscaron han destruido no solamente su vida, sino la vida de muchos, ¿verdad? Pero la idea de lo que estamos viendo es entender que la creación de Dios fue algo perfecto, que cuando Dios dijo que todo era bueno en gran manera, incluía también al hombre dentro de esto. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, dice el versículo. El plan de Dios era muy simple. Vamos a regresar a Génesis 1. Fíjense, pues. Vamos a regresar a Génesis 1 y en Génesis 1 vamos a leer el versículo 28 para que entendamos lo simple que era este plan de Dios en esa creación. Génesis capítulo 1, en el versículo 28, Dios le dijo al hombre lo siguiente, al hombre y a la mujer. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer. Dice acá que los puso en ese lugar maravilloso que Él preparó para ellos y les dijo esto, les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, enseñoréense de la tierra. Cuando dice sojuzgadla, quiere decir gobiernenla. Ese era el plan de Dios. Y el plan de Dios era bueno en gran manera, como lo estamos leyendo. Pero lastimosamente hubo algo que penetró. En ese plan perfecto del Señor, ese simple plan que Él tenía, el enemigo intervino. Obviamente no podemos pensar que esto se escapó de las manos de Dios. No es así. Era parte del plan eterno de Dios. Él lo permitió de esta manera. Y entonces el enemigo intervino. Pero fue el enemigo, Satanás, quien después se le llama Satanás en las Escrituras, quien intervino y trajo la tentación. Nuevamente, esto dentro del plan soberano del Señor. Pero aquí mismo en Génesis capítulo 3 ahora, recordemos el versículo 1 de Génesis 3, porque aquí viene el cambio. Realmente este capítulo 3 de Génesis es la tragedia más grande que nosotros leemos en la Biblia. Dice Génesis 3, 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ahora, obviamente la serpiente, el animal que Dios creó, no es el que está haciendo esto, es Satanás mismo quien tomó control de ese animal. Y entonces dice, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?
Esa fue la primera tentación. Dios les había dicho, de este no comerán, uno solo. Pero Satanás manipula las palabras y dice, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Estaba torciendo la palabra de Dios, así es como el enemigo hace. Y estaba presentando delante de la mujer esa tentación que abriría la puerta al pecado. Y esa creación original de Dios entonces se corrompió. Y en ese momento que el pecado entró, todo cambió. A través de haber entrado el pecado en el mundo, esto también afectó nuestras vidas, porque nos hizo herederos ahora de una condición distinta, pecaminosa. Vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a leer en Romanos, en el capítulo 5 de Romanos. Vamos a leer ahí el versículo 12. Entonces, este pasaje nos va a describir cómo es que este pecado nos alcanzó. Romanos, en el capítulo 5, vamos a leer ahí primero el versículo 12. Fíjense cómo dice, Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Se abrió la puerta al pecado. Y cuando Adán pecó, el pecado alcanzó el mundo y por lo tanto la muerte alcanzó al mundo. Y esto se transmitió a nosotros porque todos hemos pecado. Somos pecadores no solo por naturaleza, también somos pecadores por decisión. Es decir, nosotros voluntariamente hacemos cosas contrarias al Señor. Y ese es un pecado por decisión. Ese pecado que entró al mundo afectó nuestras vidas y nos llevó a esta condición. Todos nosotros somos pecadores ahora y lastimosamente la muerte nos ha alcanzado a todos nosotros. Así es que el pecado entró en el mundo, no era parte de la creación original del Señor. Él creó algo distinto, algo que era bueno en gran manera, pero cuando el pecado entró, fuimos herederos del pecado y esto entonces trajo también la muerte. Vamos a leer ahora en Romanos 3:23, porque debemos entender que la consecuencia del pecado alcanzó a todos los hombres. Nos alcanzó a todos. Fíjense cómo dice Romanos 3:23. Entonces dice, vamos a leer Romanos 3:23. Fíjense cómo nos habla acerca de lo que el pecado entonces produjo. Dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron. Esto nos incluye a nosotros. Y están destituidos de la gloria de Dios. Es un versículo muy gráfico. Las palabras que usa son muy gráficas. Cuando dice destituidos, usa una palabra que significa que se quedaron cortos para alcanzar. No sé, es como que ustedes estuvieran intentando dar un salto de un lado de un río a otro, pero se quedaron cortos y cayeron en medio del río. Esa es la idea. Se quedaron cortos, no les alcanzó para entrar a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pecamos. Eso es lo que el pecado produjo. Y eso cambió por completo la condición de este mundo que nosotros conocemos. Vamos a Eclesiastés. Habíamos leído antes Eclesiastés. Está después, les decía, de Proverbios, Cantares y luego Eclesiastés. Capítulo 7, pero ahora versículo 20. Antes habíamos leído en el 29 cómo Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Vamos a leer ahora en Eclesiastés capítulo 7, el versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esa es la condición de todos. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esta condición es la que gobierna en el mundo. Lastimosamente vivimos en un mundo que rechaza el plan del Señor. Y la condición de los hombres en el pecado es una condición de iniquidad, de maldad. Aun cuando el hombre pretenda hacer el bien, no puede hacer otra cosa más que obedecer su carne, y su carne nunca va a producir piedad. Por eso es que nosotros vivimos en un mundo como el que vivimos. Ahora, Dios actuó, porque Dios no quería que el hombre permaneciera eternamente separado de él. El pecado entró, pero Dios también trajo un plan de redención. Realmente ese era el plan eterno de Dios.
Dios sabía que el pecado condenaba al hombre, pero entonces Dios proveyó un camino de salvación. Y en el tiempo indicado, Dios envió a su Hijo. Voy a leerles Gálatas 4:4. Fíjense cómo dice este pasaje. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesucristo mismo. Dios se hizo hombre. ¿Cuándo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. El tiempo perfecto del Señor. Nos manifestó al Salvador. Jesucristo vino, como Juan 1:29 lo nombra, como el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, para entender un poco lo que estamos viendo, estamos hablando del pecado, veíamos cómo Dios terminó una creación perfecta y dijo, es buena en gran manera. Y esto incluía al hombre. Pero el enemigo vino y tentó al hombre. El hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, dio la entrada al pecado al mundo. El pecado trajo como consecuencia la muerte. Y nos hizo a todos nosotros herederos del pecado y de la muerte. Somos pecadores, por lo tanto la muerte está en nosotros. Pero Dios no quería que esto fuera así y por lo tanto, en el tiempo que Él había establecido, envió al Salvador. Jesucristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dice Juan 1:29. Él murió para quitar el efecto del pecado sobre nuestras vidas, para librarnos de esa condenación que el pecado traía sobre nuestras vidas y darnos victoria sobre el pecado, tanto posicionalmente como experimentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo hombre que viene a Cristo, que todo hombre que reconoce su necesidad y por lo tanto acude a Cristo para el perdón de sus pecados, quien es el único que puede perdonarlos, entonces es perdonado por el Señor y obtiene redención. Quiere decir que la muerte ya no está sobre él, esa muerte espiritual, esa muerte eterna, ya no está sobre él. Ahora tiene vida eterna. El pecado ya no tiene poder sobre él para llevarlo a la condenación. Esa es la idea. Cuando nosotros venimos a Cristo, fuimos cambiados de posición. Vamos a Colosenses, capítulo 1 de Colosenses. Y dice en Colosenses capítulo 1, vamos a leer cómo Él nos trasladó de un lado al otro. Vamos a leer los versículos 13 y 14 de Colosenses 1. Fíjense cómo habla de la obra redentora de Cristo. Colosenses 1, 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Esto es lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Nos quita, nos saca de esa potestad de las tinieblas que nos condenaba al infierno y nos traslada ahora posicionalmente al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos esa esperanza maravillosa de la vida eterna. La muerte de Cristo en la cruz, apropiada por fe por el pecador, quita el efecto del pecado sobre la vida de aquel que lo apropia. Y ahora ya no está condenado a la eternidad separado de Dios. Ahora tiene esperanza a vida eterna. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, en el versículo 24, nos recuerda acerca de esta obra redentora de Cristo, lo que obró en nosotros. Fíjense cómo dice Juan 5, 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El pecado trajo muerte, pero Cristo trajo vida. Y aquel que cree en Él, como dice aquí, como el Señor Jesucristo lo está diciendo acá, pasa de muerte a vida. Ya no es condenado, ya no viene a condenación. Ahora tiene vida eterna en Él. Esto significa que el efecto del pecado ya no alcanza su vida. Y eso es maravilloso. Nada ni nadie podría hacer esto. Solamente Jesucristo, cuando el hombre acude a Él por fe. Ese es el plan eterno del Señor.
El apóstol Pedro lo dijo de una forma sencilla en Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No existe nadie más que pueda trasladar al hombre de las tinieblas a la luz, quitarle la condenación y darle vida eterna, quitarle, como dice acá, la muerte y traer sobre él vida. Solo Jesucristo lo puede hacer. Cuando el hombre por fe acude a él, Cristo lo hace. Eso es maravilloso. Pero vamos más allá en cuanto al pecado, porque el tema de nuestro estudio va más allá de esto. Ese efecto del pecado también nos afecta de forma diaria, experimental. Nuestra posición ya cambió. Si estamos en Cristo, somos sus hijos, somos sus ovejas. No estamos en las tinieblas, estamos en la luz. Somos parte del reino de su amado Hijo, ya no somos de la potestad de las tinieblas. Posicionalmente quiere decir, mi vida ya no pertenece al pecado y al mundo, le pertenece a Cristo. Pero, ¿qué tal de mi experiencia diaria? Mi comportamiento, mis pensamientos, mis palabras. El pecado también afecta mi vida de esa manera. Sin embargo, debo entender que Cristo vino a hacerme libre. Él vino a darme victoria sobre el pecado, no solamente en mi posición, también en mi experiencia. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, vamos a leer en el versículo 14 lo que Dios nos dice acerca de esa libertad que Él nos da sobre el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Dice lo siguiente, Romanos 6, 14 dice acá, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Fíjense, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esto significa que no nos va a dominar, que no nos va a controlar, que no va a dirigir nuestras vidas. Eso significa, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Quiénes están bajo la gracia? Aquellos que han sido rescatados por Cristo. Y si hemos sido rescatados por Cristo porque por fe hemos acudido a Él, arrepentidos de nuestros pecados, le hemos abierto nuestro corazón, poniendo nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Dios dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. No nos puede dominar. Antes de Cristo, estábamos atados, sujetos, esclavizados al pecado. Y no podíamos abandonarlo. En Cristo, Él nos hace libres. Libres del efecto del pecado. Vamos a irlo entendiendo poco a poco. Espero que así sea. Juan capítulo 8. Vamos a Juan 8. Este pasaje vamos a leer varios versículos en Juan 8, del 34 al 36. Juan capítulo 8, versículos 34 al 36 nos dice lo siguiente. Fíjense, Juan 8, 34 al 36. Nos enseñas, Señor Jesucristo dijo, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Antes de que Cristo viniera a nuestras vidas, éramos esclavos del pecado. Y no podríamos permanecer para siempre, es decir, Él habla de una muerte espiritual, la condenación. Pero el Hijo nos ha hecho libres. Y somos participantes de esa libertad cuando venimos a Cristo. Ahora somos libres porque Cristo nos hizo verdaderamente libres. Por lo tanto, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Quiere decir, no se enseñorea de nosotros a la fuerza. No nos domina a la fuerza. Debemos entenderlo así. Quizá podamos ponerlo de una forma distinta, porque debemos entender que seguimos pecando, ¿verdad? Lastimosamente. Pero lo que quiere decir esto es que no estamos obligados a obedecerle. Eso es lo que significa. Si fuéramos sus esclavos, no tendríamos opción. Tendríamos que obedecerle a nuestro amo, que es el pecado. Pero Cristo nos hizo libres, por lo tanto, no estamos obligados.
podemos vivir en libertad y esa libertad la tenemos gracias a Cristo. Esa es la idea de esto. En esa libertad nosotros no debemos estar sujetos al pecado. Cristo hace libre a todo aquel que cree, como lo estamos viendo. Pero también debemos reconocer que nuestra naturaleza carnal, aquello que nos lleva al pecado, sigue estando ahí. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Y en Gálatas capítulo 5 vamos a leer el versículo 17. ¿Sí? Gálatas capítulo 5. Leamos el versículo 17. Fíjense cómo aquí entendemos que hay una lucha en nuestras vidas. Una lucha que constantemente vivimos y que solamente Cristo nos puede llevar a vivir victoriosos. Dice lo siguiente Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ese sigue estando en nosotros. El deseo de la carne. Y dice que es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo creo que todo hijo de Dios, todo aquel que genuinamente ama a Cristo, podría decir que no quiere ofenderle al Señor. ¿Quién quiere ofenderle a Cristo? ¿Quién quiere pecar en su contra? ¿Quién quiere producir dolor en el corazón de aquel que le amó de tal manera que se entregó a sí mismo por nosotros? Nadie. Pero nosotros debemos ver que esa lucha sigue estando en nuestro interior. Esa lucha que se levanta y nos lleva a obedecer a nuestra carne muchas veces, lastimosamente. Debemos entender que la carne es egoísta. Siempre va a buscar satisfacerse. Siempre va a buscar aquello que piensa que le ayuda a satisfacerse. Nunca se va a sacrificar, ni por Cristo ni por nadie. Así es nuestra carne. Y esa lucha constantemente la vamos a vivir. Entonces, este es el aspecto que realmente ocupa nuestro estudio de hoy. ¿Por qué nos atrapa el pecado? Si Cristo nos ha hecho libres, ¿por qué nos sigue atrapando el pecado? Bueno, debemos entender que la carne sigue estando ahí. Y debemos entender también que estamos en medio de una lucha espiritual. Constantemente vivimos en ella. Cristo nos ha hecho suyos, comprándonos con su sangre. Como les decía antes, ahora somos sus hijos, somos parte de su rebaño, somos parte de su ejército. El enemigo no puede privarnos de nuestra salvación en Cristo, de esa redención que tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él busca destruirnos, busca devorarnos, busca destruir nuestra vida en Cristo para acabar con el testimonio del Señor en nuestras vidas. Eso es lo que busca. Él sabe que no puede obtener ya nuestras almas, le pertenecen al Señor. Pero quiere destruir nuestras vidas para estorbar esa obra redentora de Cristo en la vida de otros. El pecado no solamente nos destruye a nosotros, sirve de tropiezo para muchos. Y esto es lo que el enemigo busca al incitarnos a pecar. No olvidemos este versículo, 1 de Pedro capítulo 5, nos enseña acerca de cómo el enemigo busca devorarnos. Voy a leérselos. 1 de Pedro capítulo 5 en el versículo 8 nos dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo sabe que nosotros no podemos vivir sobrenaturalmente si no es en el poder del Espíritu. Él sabe que no somos capaces de vivir para Cristo en nuestras fuerzas o en nuestra carne. Él sabe que necesitamos esa llenura del Espíritu. Es por eso que Él busca que nuestra comunión con el Señor, por medio del Espíritu, se vea truncada. Él busca que Dios no nos dirija, que Dios no nos gobierne, porque nosotros no podemos vivir para Cristo si no es a través del Espíritu. Y el enemigo lo sabe. Y entonces, constantemente está buscando incitarnos al pecado para que nuestra relación con Dios se rompa. Y si nuestra relación con Dios se rompe, nuestra comunión con el Señor, con el Espíritu se rompe,
entonces no podemos vivir en el poder del Señor. Y el testimonio de Cristo no se va a formar en nosotros. Y nunca glorificaremos el nombre de nuestro Dios, ni tampoco viviremos buscando su palabra y amando al Señor. Él sabe que la clave para destruir la vida cristiana es que el creyente le dé lugar. Y hacia eso va a apuntar. Creo que nosotros debemos reconocer nuestra necesidad. Vamos a Romanos 8. Leamos en Romanos 8 lo que Dios nos enseña sobre esa necesidad que tenemos de vivir en el Espíritu. En Romanos, capítulo 8 de Romanos, vamos a leer los versículos 12 al 14 de Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14. Nos dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Él sabe que si vivimos conforme a la carne, solo destruimos lo que Dios quiere edificar. Por eso leímos el recuento de Génesis, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Satanás usó para destruir esa creación original del Señor? La tentación. Que sabía que si caía el hombre en el pecado, todo se destruía. Entonces le incitó a pecar, ¿verdad? Lo mismo es en nuestras vidas. Él quiere devorarnos. Y devorarnos significa incitarnos al pecado para romper nuestra comunión con Dios y, por lo tanto, separarnos de esa dirección del Espíritu de Dios. El enemigo sabe que el pecado impide la comunión. Y es por eso que él va a apelar a nuestra carne para privarnos de la comunión con Dios. ¿Cómo lo hace? Atrapándonos en la tentación. Eso es lo que hace. Yo quería hablar del pecado antes de empezar a ver el pasaje que vamos a estudiar, que es Santiago 1, para que tengamos esa claridad. Dios es enteramente contrario a Satanás. Dios llama al creyente a vivir en santidad. Satanás lo quiere incitar a pecar. ¿Qué es el pecado? La palabra pecado es traducida pecado de muchas palabras, tanto en el griego como en el hebreo. La idea es fallar al blanco. Ese es el más común dentro del Nuevo Testamento. La idea más común es fallar al blanco, quiere decir errar la meta. Creo que podemos entenderlo así. Dios nos dice, este es el camino, pero yo fallo en seguir ese camino. Dios me dice, esta debe ser tu respuesta, pero yo fallo en dar esa respuesta. Dios me dice, este debe ser tu pensamiento, pero yo fallo en tener ese pensamiento. Cada vez que yo me aparto del estándar del Señor, peco. Pecado no solamente es dañar a alguien, eso también lo es, ¿verdad? Pecado es separarme de la voluntad del Señor. Es hacer algo contrario a lo que Dios me dice. Eso es pecado. Quizá podamos entenderlo de una forma muy sencilla. Todo aquello que me lleva a estar en contra de lo que Dios dice es pecado. Es bien sencillo, ¿verdad? No podemos pensar que no identificamos nosotros el pecado. Creo que es bien sencillo identificarlo. Entonces, debemos reconocer. Satanás tiene una meta. Incitarnos a pecar. Incitarnos a pecar se llama tentación. Vamos a Santiago 1. Vamos a quedarnos ahí en Santiago 1. Vamos a leer los versículos 13 al 16 de Santiago 1. Está después de, casi al final del Nuevo Testamento, después de Hebreos, ahí encontramos Santiago. Santiago capítulo 1, vamos a leer los versículos 13 hasta el 15. Fíjense cómo dice Santiago 1, el 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Fíjense cómo dice. Este es el proceso del pecado en nuestras vidas. Aquí nos describe este proceso. Y vamos a ir paso a paso en este proceso para ir comprendiendo cómo es que esto alcanza nuestras vidas, porque, pues como les decía antes, si estamos en Cristo y honestamente, genuinamente queremos buscar al Señor, queremos vivir en el amor del Señor, entonces creo que entendemos que no queremos pecar. Pero entonces, ¿por qué pecamos? Bueno, aquí Dios nos describe cómo es que el pecado nos atrapa. Y empieza con lo que llama tentación. Vamos a volver a leer el versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado. Creo que es tan importante ir paso a paso y entender que Dios nos dice, cuando alguno es tentado. ¿Saben? Esta frase nos da la indicación de que todos vamos a ser tentados. Esto nos dice, por si alguno es tentado. No, nos dice, cuando alguno es tentado. Y esto significa, o da por sentado, que todos lo seremos. Todos seremos tentados. No solamente una vez, muchas veces. Ahora, la palabra tentación que Dios puso acá en el corazón de Santiago a través de su espíritu escribir, es la palabra griega peirazo. Esta palabra se refiere directamente, es decir, se refiere a muchas cosas, porque muchas veces también habla de prueba o tribulación, pero aquí en este pasaje se refiere específicamente a una incitación al pecado, ¿sí? ¿Saben? Todos nosotros tenemos debilidad en nuestra carne, y nuestras debilidades pueden ser distintas. El Señor Jesús mismo dijo, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Nuestra carne tiene debilidades, y nuevamente, las debilidades de cada uno de nosotros no son las mismas. ¿Saben quién conoce nuestras debilidades? Satanás las conoce. Él nos ha observado. A lo largo de nuestra vida nos ha observado. Y Él ha observado cómo hemos reaccionado en ciertas situaciones. Creo que en muchos casos incluso ha probado varias cosas para ver qué incitación, qué tentación produce mejores resultados para sus fines. Él conoce nuestras debilidades y según las debilidades que Él conoce de nuestra carne, Él va a traer la tentación. Él nos va a incitar a pecar. Creo que es bien importante. Leamos nuevamente el versículo 13. Cuando alguno es tentado, esto da por sentado que todos seremos incitados por Satanás al pecado. Dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nunca debemos pensar que la incitación al pecado viene de parte de Dios. Eso no es así. La incitación al pecado viene de parte de Satanás. Cuando hay algo en nuestras vidas que nos incita al pecado, no lo trajo Dios, lo trajo Satanás. Esto es algo tan sencillo, pero que muchas veces pasamos por alto. Porque muchas veces queremos ver la voluntad de Dios en aquello que me está incitando al pecado. No, eso no viene de Dios. Creo que si vamos al versículo 17, vamos a leer Santiago 1:17, lo podemos entender mejor. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que procede de Dios, como dice acá, es toda buena dádiva y todo don perfecto. Eso procede de Dios. Lo que me incita a pecar no procede de Dios, procede de Satanás. Y lo hace de una manera tremenda. Fíjense cómo dice. Nuevamente voy a volver a leer el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta
a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjense que las palabras son importantes en versículos como estos, porque nos permiten comprender mucho mejor a qué se refiere el pasaje cuando nosotros vemos qué es lo que realmente está diciendo. Cuando él dice acá, atraído, ¿sí? Este es un verbo que se podría utilizar para hacer referencia a pescar, ¿sí? A pescar con una carnada. Se refiere a atraer con una carnada, se puede usar para eso. No sé si alguna vez ustedes han pescado o han visto a alguien pescar o cómo se pesca con carnada. Hay varias formas de hacer, pero por ejemplo, hay personas que ponen una red y al poner una red, en medio de la red, sueltan carnada. Quiere decir cosas que van a atraer a los peces. No los están arrastrando hacia ahí, ni los están obligando a ir, sino que ponen algo que de alguna forma les llama la atención y se ven atraídos y seducidos. Es muy sencillo, ¿verdad? O quizá alguna vez ustedes han visto cómo a un pequeño niño, quizá un bebé, puede ser atraído con un dulce. Y le muestran el dulce y ahí va. ¿Lo obligaron a caminar hacia ahí? No. Solo le presentaron algo que le produce cierta satisfacción. Y él sabe que le produce satisfacción. Y como sabe que le produce satisfacción, entonces camina hacia eso. Fíjense cómo Satanás hace esto. ¿Cómo funciona la tentación? No estamos obligados a hacerlo. Ya vimos que Cristo nos hizo libres. Esa era la idea de verlo. Ya vimos que el pecado es contrario a Dios. No es Dios el que pone el pecado o nos incita a pecar. No es Dios el que trae la carnada. Hay una carnada en este proceso. Esa carnada es un objeto. Puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser mi propio orgullo. Es decir, aquello que satisface mi carne. Esa es la idea. Hay una carnada, pero también hay algo que me impulsa hacia esa carnada. Bueno, en el ejemplo que les ponía, digamos que alguien está pescando y pone una carnada en su hilo de pescar. Y hay un anzuelo, pero el anzuelo no se ve, lo que se ve es la carnada, ¿verdad? ¿Qué es lo que mueve a ese pez a abrir la boca y tragarse la carnada? Es su instinto de comer. Hay un instinto que lo mueve hacia eso. En nuestro caso, el versículo 14 de Santiago 1 usa una palabra, cuando de su propia concupiscencia. Perdón, ¿qué es esto de concupiscencia? La palabra significa lujuria, pero la lujuria no solamente tiene que ver en cuanto a cosas inmorales o sexuales. La lujuria es un deseo que tenemos dentro, un deseo que yo quiero satisfacer. Pero ese deseo no solamente tiene que ver con objetos, también tiene que ver con lo que satisface mi corazón pecaminoso. Miren, uno de los pecados que lastimosamente nos atrapa a todos es el orgullo. Esa es una realidad. Y Satanás lo sabe. Pero hay diferentes carnadas que incitan el orgullo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, quizá en alguno de nosotros nuestro orgullo se levanta cuando alguien nos hace una mala mirada. Y Satanás lo sabe. La carnada va a ser la mala mirada. Pero lo que me va a llevar a atrapar esa carnada o a buscar esa carnada y caer en el pecado va a ser realmente mi orgullo. Así funciona siempre el pecado en la vida del creyente. Ahora, esto no nos da lugar o la justificación para decir, es que Satanás me hizo hacerlo. Él no nos hizo hacer nada. Él solo pone la carnada. Es nuestra concupiscencia, nuestro propio deseo, lo que nos lleva a buscar o a perseguir esa carnada. La idea es que Cristo nos hizo libres. Si apropiamos esa libertad que Cristo nos da, no necesitamos la carnada. Si nosotros vivimos saciados, plenos, llenos de Cristo,
No necesitamos la carnada. Nuestro deseo puede estar apagado, me refiero al deseo carnal, puede estar apagado por el gobierno del Espíritu en mi vida. Y eso entonces me puede llevar a que la carnada está ahí, pero yo la obvio, la ignoro, no le presto atención, porque mi corazón está saciado por Cristo. Ese sería el camino. En el caso de lo que estamos viendo en cuanto a la tentación, creo que es importante primero entender cómo funciona esto de la tentación. Entonces, vamos a repasar un poquito, ¿verdad? El pecado es contrario a Dios. Dios no me incita al pecado. Es más, 1 Tesalonicenses 4:7 es un buen versículo para citar en este punto. Nos dice lo siguiente: porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos una vida de santidad. Una vida de santidad no quiere decir una vida perfecta, que jamás se equivoca. Quiere decir una vida apartados para Dios. Si estamos viviendo una vida apartados para Dios, es porque Dios llena nuestro corazón. Es porque nuestra vida es agradable al Señor. Esa es la idea. Él no nos llama a inmundicia, Él no nos llama al pecado, nos llama a una vida de santidad. Pero Satanás nos quiere destruir. Quiere destruir el testimonio de Dios en nosotros. Conoce nuestras debilidades y nos lanza la carnada. Esa carnada es lo que inicia entonces la tentación. Lastimosamente, debido a que siempre mantenemos nuestra carne, el deseo carnal puede estar ahí. Y si el deseo carnal está ahí y la tentación ofrece satisfacer ese deseo carnal, yo voy a ir detrás de la carnada. Y voy entonces a pecar. Cuando yo cometo el pecado, voy a regresar a Santiago capítulo 1, dice el versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado. ¿Sí? Esa es la idea. Ahí está la carnada. Y yo tengo el deseo en mi interior. Nadie me tiene que obligar. Nadie me va a arrastrar a hacerlo. Yo voy a dar el paso, a estirar mi mano para tomar la carnada. Ahí voy a dar a luz el pecado. Y se completa entonces lo que Satanás quiere. El deseo está ahí. Él conoce ese deseo porque conoce mi debilidad. Presenta la carnada perfecta. Mi deseo va detrás de esa carnada y entonces el pecado viene a mi vida. Esto es triste, pero es así como nos atrapa, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo cómo Dios nos habla acerca del camino distinto por el cual podemos vivir victoriosos. Primero que hay que entender cómo funciona el pecado. Hay un buen ejemplo que nosotros podemos leer en las Escrituras y quisiera que fuéramos a este. Vamos a ir al libro de Josué. Josué, vamos a leer acá acerca de un hombre que pecó. Vamos a ir al principio del libro de Josué, capítulo 6 del libro de Josué. Y vamos a leer en este libro cómo Dios nos da un ejemplo de esto que estamos leyendo aquí en Santiago. Entonces, capítulo 6 del libro de Josué nos presenta la toma de Jericó. Y entonces vamos a ver la instrucción clara y directa de Dios, ¿sí? Dice acá, versículo 19, podemos leer ahí, o leamos del 18 y 19. Aquí Dios les está dando la instrucción a través de Josué a los israelitas sobre la conquista de Jericó. Y les dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Debemos entender lo siguiente. Para saber que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, Dios nos dejó su palabra. Y en su palabra nosotros podemos conocer lo que es la voluntad de Dios. Si yo actúo contrario a esto, eso es pecado. Yo no puedo decir, es que no sabía, cuando Dios ya me lo dijo, cuando Dios ya me lo mostró, cuando a través de su palabra, Él claramente lo puso delante de mí. O muchas veces cuando a través de su espíritu me está diciendo, no lo hagas. Dios se revela de esa manera. Aquí, en nuestro caso, leímos estos versículos para que entendamos.
Esta es la revelación directa de Dios. Cuando hay una revelación directa de Dios, ir en contra de ella es pecado, ¿verdad? Ahora, a esta revelación directa de Dios, un hombre se opuso y fue en contra de ella. Leamos aquí en Josué, capítulo 7 de Josué, ¿sí? Vamos a leer, adelante, vamos a ir a la confesión de este hombre. Versículo 20. A ver, la historia, si no están familiarizados, es que hubo un hombre que se llamaba Acán. Este hombre vio un lingote de oro y un manto babilónico, lo codició y lo tomó. Y entonces cuando fueron a la siguiente ciudad, fueron derrotados. Y Dios le dijo, la razón de la derrota es porque hay pecado. Alguien no obedeció mi palabra. Ya vamos a ir viendo las consecuencias del pecado y ahorita quiero centrarme en Santiago 1, 13 y 14, ese proceso, ¿verdad? Entonces, vamos a leer lo que dice acá, versículo 20 de Josué 7. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Según lo que estamos viendo en Santiago 1, aquí tenemos la carnada. La carnada es un manto babilónico muy bueno, dice, un lingote de oro y no me recuerdo cuántos ciclos de plata. Esa es la carnada, ¿verdad? ¿Cómo llegó esa carnada a la vista de Acán? No lo sabemos. Pero yo creo que según lo que estamos leyendo en Santiago 1, 13 y 14, sí sabemos quién se lo puso delante, ¿verdad? Uno diría, qué casualidad que Acán se lo encontró. No es casualidad. Hay alguien que estaba buscando devorar a Acán, como hay alguien que está buscando devorarnos a nosotros. Es Satanás mismo. Y él puso la carnada en el lugar indicado. ¿Por qué se la puso a Acán? Porque él conocía el corazón de Acán. Ahora, ¿puede Satanás entrar en nuestro corazón para conocernos? No. Pero él nos puede ver. Y como les decía antes, él ve cómo reaccionamos a ciertas cosas. No sabemos cómo, pero Satanás sabía que Acán era codicioso. Sabía lo que le gustaba a Acán. Él dice, un manto babilónico muy bueno. Esto quiere decir que él sabía acerca de los mantos babilónicos buenos, ¿verdad? Si ustedes ponen delante de mí, por ejemplo, una tela preciosa, yo no sé de telas. ¿Cómo puedo diferenciar si es buena o no? Probablemente me engañarían. Él sabía cuáles eran los mantos babilónicos. Bueno, son famosos, ¿verdad? Los mantos babilónicos. La idea de lo que estoy tratando de expresarles es que la carnada era la indicada para un corazón que era codicioso. Y el que la puso ahí no era otro más que Satanás, según lo que Santiago 1, 13 y 14 dice. Y entonces, fíjense lo que dice Acán. Vamos a regresar al versículo 21. Primero dice, pues vi entre los despojos. Si no lo ve, no funciona la carnada. Satanás va a poner delante de nosotros lo que veamos, lo que oigamos, lo que sea que deseemos, pero nos va a exponer a ello. Esa es la idea. ¿Sí? Nos va a exponer a ello. Y entonces dice, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Y aquí está la concupiscencia, lo cual codicié. Ahí estaba la carnada y ahí está el deseo. Qué buen lingote de oro. Qué buen manto babilónico. Aquí hay unos cuantos ciclos de plata. Y la necesidad que yo tengo. No lo sé, estoy hablando, pensando en voz alta, ¿no? Pero así es como Satanás lo hace con nosotros también. Tal vez no nos va a presentar un lingote de oro. Tal vez nos va a presentar otro tipo de cosas, según nuestra debilidad. Tal vez nos va a presentar aquello que constantemente sabe que nos ha atrapado. Y nos va... Miren, a veces se la ponemos muy fácil a Satanás, ¿verdad? Porque somos recurrentes en el mismo pecado. Él sabe cuál es la carnada indicada. Y él usa todos los medios del mundo para presentar esas carnadas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la carnada, ahí tenemos la concupiscencia, codicié, y fíjense lo que dice después. Dice, lo cual codicié y tomé.
ahí dio a luz el pecado, ¿verdad? Porque no solamente lo vio y lo codició, sino que actuó. Ahí dio a luz el pecado. Muchas veces Satanás va a poner delante de mí la carnada y mi deseo, mi concupiscencia, la va a contemplar. Es ahí donde yo puedo acudir a Cristo y en la gracia del Señor voltear a ver hacia otro lado y decir, perdóname, Señor, no quiero codiciar. Pero Acán no hizo eso. Y lastimosamente muchas veces nosotros no hacemos eso, sino que tomamos y damos a luz el pecado. Y cuando damos a luz el pecado, no hay nada peor que mantenerlo. Y fíjense lo que Acán hizo. Dice acá, y tomé. Y luego dice, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Lo escondió. Cuando nosotros no queremos enfrentar el pecado, también hacemos eso. No lo confesamos, no nos arrepentimos y devolvemos, no hablamos abiertamente y decimos, me he confundido, he pecado. No vamos con la persona que ofendimos y le pedimos perdón, lo escondemos. Y cuando nosotros hacemos eso, Satanás logró su cometido. Cortó la comunión con Dios. Y al cortar la comunión con Dios, se pierde absolutamente toda la influencia del Espíritu sobre mi vida. Ahí yo ya no puedo ser dirigido por Dios. Hasta que ese pecado sea arreglado. Hasta que yo confiese y me arrepienta. Hasta que me vuelva al Señor. Antes de eso, fíjese, regresemos a Santiago, capítulo 1, y leamos nuevamente. Versículo 15, ahí vamos. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ahí fue cuando Acán dijo, tomé. Y entonces dice, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta no es una muerte física. Si fuera una muerte física, cada vez que pecamos nos moriríamos. Tampoco es una muerte espiritual, porque esto significaría que la obra de Cristo no fue suficiente. Lo leímos al principio de nuestro estudio. Él ya nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ya nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz. Ya quitó de nosotros la condenación y nos dio vida eterna. Entonces, ¿a qué se refiere esta muerte? La palabra muerte significa separación. Y cuando nosotros pecamos, llevamos a cabo esa separación entre el Señor y nosotros. No puede haber una libre comunión. No quiere decir que dejamos de ser sus hijos, pero cortamos la comunión. Y al cortar esa comunión, Él ya no puede influir directamente en nuestra vida para glorificarle a Él. Él va a empezar a buscar la manera de quebrantarnos, y Él sabe cómo hacerlo. Él va a traer a nuestras vidas todo aquello que nos debe llevar al arrepentimiento. Romanos nos enseña, el capítulo 2, versículo 4, que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Él es paciente para con nosotros y usa todo en su benignidad para que yo me arrepienta de mi pecado. Pero hasta que yo no lo haga, la comunión con Dios está cortada. Por eso es que es tan serio el pecado. Por eso es que Satanás me incita a pecar. Yo no debo darle lugar. Debo buscar más bien vivir victorioso en el Señor. Cristo ya me hizo libre. Y si yo apropio esa libertad, yo puedo decir que no al pecado. Creo que vamos a detenernos aquí en nuestro estudio, ¿sí? Y vamos a continuar en nuestro próximo estudio hablando de este tema. Hasta ahora hemos abarcado poco, pero creo que algo importantísimo. Hemos visto hasta ahora que el pecado no era la creación original del Señor, el plan original del Señor. El pecado entró a través de Adán, cuando Satanás le tentó y él cedió a la tentación. El pecado produjo muerte, pero Jesucristo vino a darnos vida. Si hemos venido a Cristo, ahora tenemos vida. Él nos ha librado de ese efecto del pecado, tanto posicionalmente como experimentalmente. Por lo tanto, cuando pecamos, lo hacemos de forma voluntaria. Satanás presenta la carnada y nuestro deseo carnal nos lleva a extender la mano y a tomarla. Ahí damos a luz el pecado y esto causa que nos separemos de nuestra comunión con el Señor. Debemos volvernos a Él cuando estamos en esa condición. De otra forma,
nada avanzará en nuestras vidas. Pero Dios puede darnos victoria y eso es lo que veremos más adelante. Vamos a hacer una oración para terminar nuestro estudio de hoy, ¿sí? Oremos. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque tu palabra es clara y directa hacia nuestra necesidad. Reconocemos, Padre, que muchas veces nos vemos atrapados por esa tentación del enemigo. Ayúdanos, mi Dios, a prestar atención, Padre, a no dormirnos, sino a velar, a vivir buscando esa intimidad contigo día a día, que nos lleve a tener nuestros ojos bien abiertos, Padre, pero más que esto, que nos lleve a vivir con un corazón pleno en ti, de tal manera que la carnada que Satanás presente no signifique nada, porque estamos llenos por ti. Ayúdanos tú, Señor. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.